primera mesa o panel de debate va a tener como tema central las funciones jurisdiccionales en la Superintendencia Financiera de Colombia, el balance y retos a los 10 años de la expedición del Código General del Proceso. Aquí es importante mencionar que en este papel la Superintendencia Financiera de Colombia ha tenido un papel muy importante en resolver los asuntos que se les ha colocado a su conocimiento como jueces, y esto cuando uno ve las cifras o cuando uno ve los temas que ha atendido la superintendencia, año tras año van siendo mayores, y año tras año van decantando pues ya unas líneas de resolución. Para hoy, para atender este tema, tenemos 3 personas con amplios conocimientos. Inicialmente está el doctor Arturo Sanabria. El doctor Arturo Sanabria es abogado, filósofo y colegial mayor de la Universidad del Rosario. Tiene estudios en la Universidad de Columbia, en la Universidad de París II, Antonio Assas. Adicionalmente, especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor y es profesor de Derecho de Seguros y Propiedad de la Universidad de los Andes. Es profesor de Obligaciones en la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de Contratos de Colaboración Empresarial en la Maestría de Derecho de los Negocios en la Universidad de La Sabana, y actualmente es profesor de Derecho de Seguros en la Maestría de Derecho de los Negocios de la misma universidad. Ha trabajado en varias firmas de abogados como Felipe Vallejo y Abogados, Brigario Rutia, Clifford, Shanes, Godoy y Hoyos, abogados, y asimismo en la vicepresidencia jurídica de Allianz. Actualmente es miembro del Colegio de Abogados Comercialistas como juez del Consejo de Estado y es socio de la oficina Sanabria Gómez Abogados. En segundo lugar, tenemos a la doctora Catherine Arias, que es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, estudios de LLM in Commercial and Corporate Law en Queen Maryland, en la Universidad de Londres, con un título de PhD en Derecho Financiero en la Universidad de Maastricht. Ha sido profesor asistente del Seminario de Regulación Financiera en la Facultad de Derecho y del módulo de derivados financieros en la Maestría de Gobierno Corporativo y Regulación Financiera en la Universidad de Warwick. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Derecho Comercial del Externado en las áreas de Derecho Financiero y Bursátil. Se desempeña como consultora de servicios de compensación en la Cámara de Riesgos Central y Contraparte, en mercados estandarizados y al mostrador. Asesora de la Constitución y Funcionamiento de la Cámara de Riesgos Central en Nigeria. Es asesora registrada independiente del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional, miembro del equipo asesor del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos para la implementación de los principios del Comité de Basilea III, y es docente de la Maestría en Derecho Bancario y Bursátil. Y asimismo tenemos al doctor Eduardo Mora. El doctor Eduardo Mora es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Procesal y Comercial de la Universidad del Rosario, magíster en Responsabilidad Civil y del Estado en la Universidad Externada de Colombia, y en curso de maestría en Seguros en la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como asesor y coordinador de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. A los ponentes, a este panel les agradecemos su asistencia y colaboración, y daremos inicio con el primer panelista, que es el doctor Arturo Sanabria. Buenos días, les agradezco mucho su presencia. En primer lugar, quiero darle especialmente las gracias al Colegio de Abogados Comercialistas, al doctor Nicolás Pablo, su presidente, a la Cámara de Comercio de Bogotá, por la invitación para participar en este seminario. En estos pocos minutos que me fueron asignados, voy a, de la manera más breve pero completa posible, plantear 3 controversias que me parecen importantes e interesantes en materia
de seguros y la función jurisdiccional de las superintendencias. Las tres controversias son las siguientes. Primera controversia: ¿se debe proteger de igual manera a cualquier consumidor financiero? Segunda controversia: hay un análisis de caso sobre las restricciones de la competencia de las superintendencias. Tercera controversia: otro análisis de caso sobre el llamamiento en garantía de la aseguradora a un particular en un proceso cuyo juez es la superintendencia, en este caso financiera, pero eso se podría predicar en cualquier otra superintendencia. En cuanto a la primera controversia, ¿de qué se trata? Hay un debate que me parece muy importante y sobre todo básico sobre quién es realmente el consumidor financiero, o mejor, el consumidor, porque hay una definición de consumidor en el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480/2011, pero también hay una definición ya sobre el consumidor financiero en el artículo 2 de la Ley 1328/2009, y no son iguales. No obstante, la del Estatuto del Consumidor es una definición que se refiere fundamentalmente al uso final de un producto o un servicio y al hecho de que ese consumidor o esa persona no utilice ese producto o un servicio para un asunto, para el desarrollo de su actividad económica. La definición de la Ley 1328/2009 de la reforma financiera es mucho más amplia y básicamente dice en ese artículo 2 que cualquier persona que tenga contacto con una entidad financiera debe ser considerado consumidor financiero. No obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia C-909/2012, se pronunció sobre una demanda de constitucionalidad precisamente respecto de ese artículo 2 de la Ley 1328/2009 y concluyó que para ser un consumidor financiero también es relevante que se utilice ese producto o servicio financiero para fines que no estén relacionados directamente con su, o intrínsecamente, es el adverbio que usa, intrínsecamente, con la actividad económica de una determinada persona, y que sea un consumidor final, es decir, que utilice ese producto o servicio directamente como parte final de la cadena. En todo caso, existe una pregunta que me parece bien importante, y es: ¿se debe proteger de la misma manera a cualquier consumidor, con independencia de sus características? La respuesta que da la Corte Constitucional en esa sentencia es que sí, y resalto esos apartes de la sentencia que precisamente lo dicen. Por ejemplo, al final dice esa sentencia de una manera muy clara y contundente que se debe proteger a cualquier persona con independencia de cualquier factor. Dice la Corte Constitucional al final, comillas: en otras palabras, las características particulares y personales de quien busca un bien o servicio de carácter financiero no son óbices para ser considerado consumidor financiero, siempre que lo adquirido busque la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar y empresarial, no ligada intrínsecamente a su actividad económica, sin que por ello deban considerarse o añadirse otros factores, es decir, factores como la capacidad económica, la capacidad de negociación, el conocimiento, la experiencia, no son relevantes para proteger de una determinada manera u otra al consumidor. ¿Por qué es controversial el tema en mi opinión? Porque mientras que la Corte Constitucional dice eso en la sentencia C-909/2012, es decir, responde que sí a la pregunta sobre si se debe proteger igual a cualquier consumidor financiero, todas estas normas, todos estos conceptos, estas circulares, dicen que no, dicen lo contrario. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley 1328/2006 dispone, si le impone más deberes de autoinformación a los consumidores financieros que a los consumidores simples.
La ley 1480, artículo 2, permite que haya regulación especial para consumidores especiales. La ley 1480 en el artículo 57 designa un juez especial para consumidores simples y otro para consumidores financieros. El artículo 6 de la ley 1328 señala derechos especiales de información diferentes a los del artículo 3 de la ley 1480. El Código General del Proceso en el artículo 24 diferencia el juez competente para conocer procesos del consumidor simple y procesos del consumidor financiero. En fin, el concepto 8467-2013 de la Superintendencia Financiera señala que la ley 1480-2012 no es aplicable en materia de derechos y deberes de información para consumidores financieros. La circular básica jurídica en uno de sus apartes establece deberes de información variables respecto del producto financiero que se vaya a adquirir. En fin, una serie de normas, una serie de conceptos hacen diferencia entre los consumidores, diferencias que son lógicas. Para la Corte Constitucional cualquier consumidor es lo mismo y debe ser protegido de la misma manera. Yo, con el mayor respeto, invito a las superintendencias a preguntarse si en realidad la ley respalda la conclusión de la Corte Constitucional y si es acorde a derecho que se trate igual a cualquier consumidor financiero. Estimo que no. Una segunda controversia se refiere a la pregunta, ustedes recordarán, sobre las competencias de las superintendencias financieras y particularmente sobre la existencia de restricciones de las superintendencias, la restricción de competencias en el ámbito público o del derecho público. Cuento un caso. Un caso de estudio. Hay una entidad estatal que celebra con un privado un contrato de infraestructura. Ese privado constituye un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia. Ese patrimonio autónomo, cuya vocera es por supuesto la fiduciaria, celebra un contrato de obra con un subcontratista. El patrimonio autónomo fiduciario es un privado, el subcontratista es otro privado. El subcontratista celebra un contrato de seguro de cumplimiento entre particulares. El seguro de cumplimiento se distingue claramente entre seguro de cumplimiento entre particulares y seguro de cumplimiento estatal. Aquí, por supuesto, en la medida en que el contrato amparado es un contrato privado celebrado entre dos particulares, el seguro de cumplimiento es un contrato particular. Muy bien. El patrimonio autónomo considera que se le incumplió el seguro de cumplimiento y demanda porque lo puede hacer a la aseguradora. La aseguradora presenta unas defensas basadas fundamentalmente en dos situaciones. Uno, que simple y llanamente no se presentó juramento estimatorio de ninguna especie. Y dos, que en realidad ese demandante, ese patrimonio autónomo cuya vocera es la fiduciaria, no es un consumidor financiero. ¿Y por qué no es un consumidor financiero? Porque precisamente necesita ese seguro para desarrollar su actividad económica. Tiene una relación intrínseca con su actividad económica la consecución de ese seguro. Pues bien, ¿qué pasó? La superintendencia financiera pues no resolvió ese recurso, no lo resolvió, sino que resolvió hacer un control de legalidad. Y en el control de legalidad resolvió decir que en la medida en que esa relación que les acabo de mostrar se enmarca en un contrato estatal, la superintendencia financiera no tiene competencia para conocerlo y le remitió por esa vía ese proceso a un juzgado administrativo. Ahí yo me hago unas preguntas con el mayor respeto. El artículo 13 de la ley 270 del 96 establece que las superintendencias, cuando tienen funciones jurisdiccionales, las tienen en la medida en que resuelvan conflictos entre particulares, o mejor, visto de otra manera, limitan las competencias jurisdiccionales de las superintendencias a zanjar disputas entre particulares. Esa es su limitación, ninguna otra. Puede una superintendencia válidamente decir
que en la medida en que un contrato se relaciona con un contrato estatal, pero ese contrato sí es entre particulares, puede decir que no es competente. Me parece que no. De acuerdo con la ley, con ese artículo 13 de la ley 270 del 96, las superintendencias tienen toda la competencia desde ese punto de vista para dirimir el conflicto. La pregunta es, por supuesto, si hay un consumidor financiero o no. En este caso concreto, creería yo que no, pero el tema que me parece muy discutible es que se diga que se puede ampliar algo que es limitativo, se amplía la limitación a cualquier relación con un contrato estatal, y de esa manera me parece que se restringe indebidamente esa competencia. Y esto tiene un problema adicional, y es que hay un tema de prescripción. Cuando se presenta una demanda contra una superintendencia, considerando al demandante que hay una relación de consumo, que hay un consumidor financiero, y después se toman decisiones como esta, esa presentación de esa demanda no interrumpe la prescripción. No le interrumpe la prescripción en los términos de los artículos 90, 94 del Código General del Proceso. De manera que todo ese tiempo en que está el proceso en la superintendencia, mientras la superintendencia hace el estudio, mientras toma ese tipo de decisiones, es un tiempo que corre en contra del consumidor financiero, porque no se está interrumpiendo la prescripción. Así lo reconoció recientemente la Corte Suprema de Justicia en una decisión de tutela STL 425 del año 2002. Finalmente, hay una tercera controversia sobre la posibilidad de que una entidad financiera llamada a un proceso pueda a su turno llamar en garantía a una persona en ese proceso. Les cuento un caso estudio. Hay un contratante, pues celebra un contrato de obra con un contratista, se celebra un contrato, un seguro de cumplimiento entre particulares con la aseguradora ya, es demandada ante la Superintendencia Financiera de Colombia, y la aseguradora, además de otras cosas que hace, contesta la demanda, etc., llama en garantía al contratista. Más allá de que sea muy discutible en cualquier ámbito, en cualquier juzgado, que una aseguradora pueda llamar en garantía al contratista, discusión que se basa en el artículo 64 del Código General del Proceso, esto es, si se cumplen los requisitos de ese artículo. Más allá de esa discusión, aquí lo que la Superintendencia Financiera de Colombia sostuvo es que eso no se puede hacer, por dos razones. Uno, porque entre la aseguradora y el llamado en garantía por la aseguradora no hay una relación de consumo. Y dos, porque ese llamado en garantía por la aseguradora no es vigilado por la Superintendencia Financiera. Entonces, a mí me parece que eso es muy discutible. ¿Por qué? Me pregunto, ¿puede en realidad una superintendencia de cualquiera decidir un llamamiento en garantía hecha por una entidad vigilada contra un particular afianzado? Mi punto es muy sencillo. Si una entidad financiera puede ser demandada ante la Superintendencia Financiera en funciones jurisdiccionales, tiene que poder ejercer todos los derechos que le permite la ley, todos. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Carece de justicia que esa entidad financiera pueda ejercer unos derechos en un juzgado, pero no los puede ejercer en la Superintendencia Financiera, porque para todos los efectos, me parece a mí la Superintendencia Financiera debe ser un juzgado como cualquier otro, más especializado, más conocedor, mejor en muchos casos, pero un juzgado como cualquier otro. Decir que una entidad financiera sí puede llamar en garantía en un lado, pero no en el otro, me parece que conculca unos derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa. Además, decir que si hay una relación de consumo para una cosa y no para la otra, pues me parece injusto y equivocado. En este caso concreto, la Superintendencia Financiera llamó a ese contratista como litisconsorte cuasi necesario, lo que me parece que además es contradictorio y desconoce lo que es un litisconsorte cuasi necesario, porque si uno se va al artículo 64 del Código General del Proceso, un litisconsorte necesario es aquel que puede ser afectado por el resultado del proceso y por ende podría presentar una demanda o contestar una demanda. Si eso puede hacer un litisconsorte necesario y la superintendencia lo llamó como litisconsorte necesario, entonces ¿por qué no puede ser llamado en garantía?
si tiene exactamente la misma situación. Esta situación también se produjo en un caso similar que dirimió la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ese caso la Superintendencia de Industria y Comercio pues tomó una decisión que la Corte Suprema de Justicia de una manera reversó en la sentencia STC 6760, tutelando los derechos al debido proceso y a la administración de justicia de un demandado, porque esa superintendencia había negado su llamamiento en garantía. La Corte Suprema de Justicia manifestó lo siguiente: la autoridad no puede desconocer las vicisitudes que surgen al interior de los procesos para su desempeño en ese escenario. Por ende, como juez de la causa, no puede dejar de brindarle la solución jurídica que tales situaciones requieren. Es importante recordar que el parágrafo tercero del artículo 24 del Código General del Proceso dispone que las superintendencias tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas para todos los jueces. Anecdóticamente, frente a esa decisión, en la audiencia en un momento se presentó un recurso de reposición y apelación. En el auto que concedió la apelación y que negó la reposición, la Superintendencia Financiera afirmó que conocía bien la posición de la Corte Suprema de Justicia y que asumía que le revocaran el auto. Me parece que es una afirmación, en mi opinión, equivocada, porque viola el artículo 42, numerales sexto y séptimo del Código General del Proceso, que obliga a los jueces a fallar de acuerdo con la jurisprudencia probable. Finalmente, pues como el proceso se consiguió, nunca se resolvió el recurso. Queda entonces la pregunta sobre si una superintendencia puede negar un llamamiento en garantía hecho por una entidad vigilada contra una persona que no tiene una relación de consumo en la materia o que no está vigilada por la superintendencia. Respetuosamente invito a las superintendencias en general a tener una visión más justa, equilibrada, que respete la igualdad de armas y herramientas procesales en un proceso que la ley les otorga a las partes, independientemente de si son vigiladas o no por esas superintendencias. Mil gracias, muy amables. Doctor Zanabria, muchas gracias por la presentación. Ahora invitamos a la doctora Catherine, que a continuación también tratará estos temas que se han desarrollado. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Nicolás Pájaro por esta invitación al Colegio de Abogados Comercialistas, a mis compañeros de panel, a nuestro moderador y pues a todos ustedes por el interés en estos temas. El orden de esta presentación se centra en algunos, pensemos, problemáticas, discusiones que todavía persisten alrededor de la forma en la que se van creando lo que algunos podrían llamar líneas jurisprudenciales sobre los temas que mayoritariamente ocupan a la delegatura de funciones jurisdiccionales en la Superintendencia Financiera durante estos ya 10 años de ejercicio de funciones. Entonces, básicamente son 4 aspectos los que yo quiero presentar a su consideración, partiendo de las, tal vez, 2 extremos que cada una de ellas de pronto ha invitado a crear. Posiciones además que nos muestran que ha habido una evolución en la interpretación tanto de la competencia que se le entregó a la superintendencia como de pronto de las normas relevantes alrededor de protección al consumidor financiero. Entonces, en unión con la primera parte de la presentación del doctor Zanabria, hacemos referencia a esa discusión alrededor de quién es verdaderamente el titular de la acción de protección al consumidor financiero, y porque como ese énfasis especial en que la perspectiva aquí implica entender que el consumidor financiero está constantemente en una relación de desequilibrio y que de alguna forma la tarea del juez superintendencia es
reequilibrar esa posición. Posición de debilidad que naturalmente surge de la sola definición de consumidor, pero que en el contexto del consumidor financiero pues se apoya también en una serie de protecciones constitucionales. Básicamente nos referimos a artículos 78, 335 y 333 de la Constitución, ¿no? Luego haremos referencia a aquellos casos, aquellas disputas en donde se hace necesario de pronto pensar la necesidad de un litisconsorcio necesario con un no vigilado y las posiciones que ha tenido la superintendencia. Luego, algo que posiblemente ocupa bastante a quienes están litigando en defensa de los bancos y es el punto de ese régimen de responsabilidad que no queremos llamar responsabilidad objetiva, pero que aceptamos que es un régimen especial de responsabilidad que se alejaría del estándar de responsabilidad subjetiva. Y finalmente, responsabilidad precontractual, que finalmente se centra también o se une muy cercanamente al punto de quién es consumidor financiero y cómo la ley 1328 del 2009, ley especial para proteger a ese consumidor del mercado, no solamente se refirió a quien tiene contratos o celebra contratos con entidades vigiladas, sino que abre la definición también a usuarios y especialmente para el tema de responsabilidad precontractual, los clientes potenciales. Entonces, haciendo rápidamente referencia a digamos, los fundamentos normativos con los que suele empezarse esta discusión frente a Superfinanciera es claramente, digamos, incluso de la interpretación de la sentencia C909 surge que no hay mucho que pensar cuando estamos analizando la legitimación activa para ejercer esta acción de protección al consumidor y nos vamos a la ley 1328 del 2009, el artículo 2 y todas las personas que se entienden incluidas dentro de esa noción. Que en ese sentido entonces tampoco es necesario, en principio, tomar como punto de referencia la relación de consumo, que si bien digamos no está expresamente definida en la ley 1480, pues de la definición de consumidor sí surgen sus elementos, y es el punto de que ese consumidor se comporte o se ubique como destinatario final del producto o servicio financiero en que se trate y que el uso que hace de esos productos no esté intrínsecamente ligado a su actividad económica. Que precisamente puede ser este segundo punto el que más inquietud genera en cualquier proceso de búsqueda de financiación, que tanto está ligado con mi actividad económica, que tanto se debe categorizar ese intrínsecamente. Más allá de que la posición, digamos, mayoritaria, reciente, de la superintendencia en sus decisiones sea pues simplemente partir de la ley 1328 y de lo que dice el artículo 2, una de las posiciones en este sentido dice, mire, la razón de ser de haberle dado la competencia Superfinanciera, de conocer el ejercicio de la acción de protección al consumidor es proteger a quien es consumidor realmente en Colombia, consumidor financiero, ¿no? A quien verdaderamente necesita ese de pronto mecanismo adicional para restablecer ese desequilibrio en el que tradicionalmente se encuentran con entidades vigiladas. Y entonces en ese punto no podríamos de pronto pretender ampliar la competencia de la superintendencia en forma excesiva para que cualquier tipo de controversia originada en temas contractuales entre consumidor financiero y entes vigilados tenga que ser conocido, digamos, cobijado por esta normatividad. ¿Sí? Esto no atiende a la verdadera naturaleza ni de la acción de protección al consumidor ni del reconocimiento del desequilibrio contractual que usualmente aquí está presente. Un segundo aspecto, digamos que el punto del litisconsorcio necesario nos devuelve a mirar las condiciones bajo las cuales la superintendencia recibió la tarea de administrar justicia.
para proteger a los consumidores, y es: usted se va a encargar de resolver controversias de origen contractual entre consumidor financiero y entidad vigilada, y ya, ¿cierto? De ahí no podría y no estaría llamada a de pronto extralimitarse la superintendencia. En esa posición restrictiva de entender las razones que llevaron al otorgamiento de esas funciones, entonces nosotros vemos lo que está reflejado en esta diapositiva. Claramente vamos a ver a una superintendencia que no tiene ninguna duda en atender y aceptar, admitir estas acciones cuando los vinculados son entidades vigiladas por ellos, mientras que a los no vigilados no los podemos aceptar siquiera de ninguna forma vinculados a este proceso. El Tribunal Superior de Bogotá ha tenido algunas interpretaciones alrededor de decir: mira, en la medida en la que usted lo que tiene realmente de tarea es proteger a ese consumidor financiero, entonces vamos a citar y a utilizar el principio de la perpetuación jurisdicciones, y ahí me hace el favor y no pone esa limitación, no establece esa limitación, vincule entonces también a través del litis consorcio necesario a los no vigilados, acepte que eso sea una posibilidad, independientemente de que pues precisamente de pronto lo interprete como fuera de la órbita que le corresponde proteger. En este punto entonces pues digamos que la posición que uno puede identificar de algunos foros, de hecho también académicos, en los que ha participado la superintendencia financiera, es decir, esas decisiones y esa invitación del Tribunal Superior de Bogotá a que nosotros aceptemos litis consorcio con no vigilados o que vinculan a no vigilados, se olvida de lo fundamental, y es analizar el aspecto subjetivo de la competencia otorgada a la superintendencia. Un tercer punto, que posiblemente de aquí ustedes han estado muy relacionados con este debate, pues porque vinculan las instituciones bancarias, ¿no? Y todos estamos voluntaria o no voluntariamente vinculados al sector bancario, en donde digamos que el punto de referencia ha sido entender que no vamos a llamar al régimen de responsabilidad de los bancos un régimen de responsabilidad objetiva, no queremos dar ese mensaje, pero sí es un régimen de responsabilidad especial. Y eso entonces surge de una tendencia que es común. La superintendencia no está sola en eso, de hecho sigue muy cercanamente varias decisiones jurisprudenciales de la Corte Suprema, más o menos del año 2011 en adelante, ¿no? Que han reconocido y nos recuerdan lo que la Constitución claramente estableció en los artículos 78 al 333 sobre digamos las características especiales que se dan en las relaciones contractuales en el sistema financiero. Partimos de que los bancos en particular son depositarios de la confianza pública que manejan recursos de todos nosotros a través de todos los mecanismos de captación autorizados, que en ese sentido gran parte de la regulación está encaminada a garantizar la observancia de estándares de profesionalismo, y entonces en consecuencia nosotros tenemos a unas instituciones vigiladas, autorizadas digamos, en forma muy estricta el proceso de autorización por nuestro supervisor en sus funciones administrativas, y por el hecho de ese nivel de especialidad, profesionalismo y los intereses involucrados en este sector, se genera por parte del prestador del servicio que ofrece estos productos un riesgo, ¿cierto? Y entonces acudiendo a conceptos, pensemos, transversales de nuestros estudios de responsabilidad, traemos acá la noción de responsabilidad por riesgo creado, por profesionalidad de quien está prestando esos servicios, y además tiene una posición de dominio en la prestación de esos servicios. Aunado a esas características, tenemos también, digamos, adicionalmente el análisis de la utilidad que estos servicios reportan para las partes en cada uno de los contratos,
nivel de experiencia, profesionalismo, la ubicación dentro del contrato y la capacidad bastante reducida de los consumidores de negociar las condiciones que acompañan estos contratos. Simplemente estos dos párrafos que ustedes ven en esta diapositiva, un ejemplo de lo que se toma como base, pensemos teórica, para entender ese régimen de responsabilidad especial. Pueden darse cuenta ustedes allí, en estos dos párrafos, que hay una preocupación fuerte, tanto de la Corte Suprema como de la Delegatura, cuando utiliza estos mismos argumentos de base, en no hablar de un régimen de responsabilidad objetivo, pero entonces diciendo que para cierto tipo de actividades del sector bancario podríamos hablar de ese régimen más estricto que no absoluto, ¿cierto? Y que en todo caso la institución financiera siempre tiene, los bancos, en este caso tiene la posibilidad de acreditar, y este es un punto tal vez muy interesante, la culpa en cabeza del consumidor porque no observa las obligaciones que tiene en virtud de los contratos que celebra, ¿sí? Entonces, no es extraño que cuando uno mira las decisiones de la superintendencia, estos son usualmente los casos o los temas, pensemos, que más se debaten en responsabilidad bancaria, siendo el fundamento el tema de cheques extraviados, falsos y adulterados, pues que tenemos la normativa relevante en nuestro Código de Comercio desde hace un buen tiempo. Pero más allá de que sean diferentes los temas, en unas líneas jurisprudenciales muy tradicionales y ya generalmente aceptadas, en otros se está empezando de pronto a construir y a tener más información a partir de la tarea de la super, especialmente por ejemplo en el deber de asesoría de los bancos. Nosotros vemos que a pesar de que la parte argumentativa de todas estas decisiones parte de la misma base o de bases similares, ¿no?, de estos conceptos generales, no resulta siendo tan claro, no hay una forma especial que uno diga es aplicable 100% para entender si cualquier incumplimiento de las cargas impuestas al consumidor financiero es suficiente para generar o para que nos lleve a que se exima o se reduzca la responsabilidad de la institución bancaria, ¿sí? No es tan claro, porque naturalmente responde a las particularidades de cada caso, si ese incumplimiento de las cargas que le corresponden al consumidor tiene que ser evaluado en el juicio de responsabilidad como la causa directa del daño que se está alegando. Ejemplo clásico: el consumidor en año y medio no cambió la clave sino 3 veces y debió haberlo hecho cada mes. No sé si ustedes cambian su clave cada mes, pero en principio se supone que como consumidores debemos hacerlo. ¿Qué tanto ese tipo de incumplimientos llevó a 10 transacciones que el señor consumidor no reconoció? ¿Eso es suficiente para liberar de responsabilidad a las entidades bancarias o no? Y bueno, finalmente, el punto de la responsabilidad precontractual y las inquietudes alrededor de esta noción. Si nosotros nos vamos otra vez a la Ley 1328 del 2009, en el artículo 2, nos vamos a dar cuenta que dentro del consumidor está el cliente potencial. Y el cliente potencial, pues básicamente es el que está ahí en ese periodo de tratativas, de negociación con la institución financiera, pero no necesariamente ya se tiene un contrato, ¿sí? Entonces la pregunta es esta: ¿debería la superintendencia, sin ninguna duda, conocer de estas disputas, básicamente entendiendo que varias de estas controversias están o se derivarían mejor de la inobservancia de los deberes de conducta propios de la etapa precontractual, todos ellos reconocidos en la misma Ley 1328, ¿no? Artículo 2, 5, 7 nos habla de esas cargas especiales que principios, deberes, perdón por la categoría diferente, principios, deberes exigibles a las instituciones financieras que prestan servicios. Nos referimos al deber de información, a un deber de secreto o confidencialidad, al deber de seguridad, especialmente importante para los problemas alrededor de fraudes electrónicos,
la gran mayoría de los problemas que podemos ver ahora, y el deber de no romper con las negociaciones contractuales sin que exista una justa causa. Y ahí, al lado de ese también, el deber, no siempre muy bien observado por el sector, en mi opinión, de no discriminar a los consumidores en la prestación de ciertos productos y servicios, pues a menos de que cuenten con una causal objetiva. Esta clase de problemáticas frente a estos deberes son los que podrían estar presentes en la discusión de si se debe conocer también de lo que se categorizaría como responsabilidad precontractual. En ese punto, entonces, digamos que uno de los conceptos que yo quisiera dejar a ustedes a consideración es que la naturaleza de las funciones dadas a la superintendencia, de las funciones jurisdiccionales dadas a la superintendencia financiera, es generar el mayor nivel de protección al consumidor. Y realmente uno puede hasta este momento rastrear no más de unos tal vez 4 casos hacia 2013, de 2014, en donde se reconoció, no llamándolo responsabilidad precontractual, pero sí algunos problemas derivados de promesas de contratos de mutuo, en donde en una se exoneró de responsabilidad a la institución bancaria, en la otra se declaró responsable, precisamente porque esta, digamos, estructura de deberes responde a un principio muchísimo más amplio, que es el principio de la buena fe, que en todo caso, pues todos sabemos, se entiende parte integrante de las relaciones contractuales, especialmente cuando una de las partes merece una protección reforzada. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias por la excelente exposición. A continuación, el doctor Eduard hará la presentación, desarrollará desde el punto de vista de la superintendencia financiera lo que aquí nos... Bueno, buenos días a todos. Igual como lo han hecho los demás panelistas, agradecer la invitación por parte del doctor Nicolás del Colegio de Abogados Comercialistas, importante para la superintendencia financiera en un tema académico, poder compartir, escuchar, tener en cuenta consideraciones que a la larga la cátedra, lo que son este tipo de discusiones, pues pueden llegar a reevaluar en su momento posiciones, más allá de que no puedan ser objeto de discusión en este tipo de eventos, porque son propias de los procesos, pero agradeciendo porque esa temática viene siendo producto del crecimiento de esta actividad jurisdiccional. Es lo primero, creo que es importante resaltar, y darle las gracias a los panelistas por esa labor de retroalimentación. Bueno, hecha esta precisión, vamos a comenzar. Lo primero, la charla está orientada especialmente a tratar el punto de la protección del consumidor financiero desde la perspectiva de las funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera, y hacemos una precisión, y es una mirada al contrato de seguro. ¿Por qué hacemos esta precisión? Si bien no lo copiamos en la diapositiva, y importante para que lo tengan en cuenta, la superintendencia financiera conoce de distintas acciones jurisdiccionales, pero realmente en donde radica la cantidad y el volumen es en la acción de protección al consumidor financiero. Tenemos otras acciones que están vigentes desde la Ley 446 de 1998, que se incorporaron al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero si ustedes me preguntan del total de las acciones de protección al consumidor que se han radicado a la fecha, no alcanza a ser ni el 1%. Entonces, la concentración está en la acción de protección al consumidor financiero, y por eso el énfasis en la presentación, concentrándonos en ese tema, y también porque en el contrato de seguro, la perspectiva de esta acción de protección al consumidor tiene diferentes materias. Está la materia financiera, la materia aseguradora, bursátil y cualquier otra relacionada con la captación de dineros del público. Nos vamos a remitir hoy específicamente la presentación, la orientamos atendiendo a la naturaleza de la convocatoria al tema de seguros, que es muy relevante, y ya les voy a mostrar por qué, la importancia y en este corto espacio
que vamos a tener para el efecto. Lo primero es traerles la evolución del Servicio de Administración de Justicia de la Superintendencia Financiera, una breve reseña de tipo de datos para mostrarles cómo ha sido el crecimiento. Si ustedes revisan las gráficas, comienzan a ver que cuando comienza la delegatura cumple función jurisdiccional a través de la acción de protección al consumidor a partir del artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, desde el 12 de abril del año 2012. Sin perjuicio a que esta acción de protección al consumidor se incorpora al Código General de Proceso en su artículo 24. Como ven, el crecimiento ha sido paulatino, comenzamos en un primer año con 122 demandas y miren el crecimiento que se ha venido dando, donde tenemos que para el año 2021 ya teníamos 3.470 demandas al año. Eso ha sido un crecimiento sustancial. Como lo pueden ver en la gráfica, la mayoría de los procesos pues han sido de mínima cuantía, otro tanto de menor, otro tanto de mayor. En el crecimiento que hemos tenido, y ustedes pueden verlo en la gráfica, si ven el color azul y el color verde muestra los que son radicados y los que son impulsados y terminados. En el año 2021 se dio una situación muy interesante, y es que se terminaron más procesos de los que se radicaban. Y esto quiero rescatarlo porque definitivamente las herramientas tecnológicas han sido el motor de que esto funcione así. La pandemia, a pesar de todas las dificultades que nos trajo, tiene una bondad muy grande. Y es que la tecnología sí ha sido una oportunidad para que la administración de la justicia, al menos desde la Superintendencia Financiera, se optimice en la terminación de los procesos y la prestación del servicio. Ahora, ¿qué nos permite también? ¿Qué reflejo nos da este cuadro? En lo que tiene que ver con materia de seguros, y casi el 50% de los procesos que se radican ante la Superintendencia Financiera gozan de segunda instancia en materia de seguros, es decir, son procesos de menor y mayor cuantía dependiendo de la cuantía precisamente, y van a tener por lo tanto la oportunidad de ser revisados, y son revisados por parte de los juzgados o del Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil. El crecimiento que se ha visto en seguros ha sido al año aproximadamente entre un 5 y 6% de la totalidad de los procesos anuales que se radican en la Superintendencia en materia de seguros. Estamos en un promedio entre 23 y 25%, es decir, que si lo miramos frente al número de procesos del año 2021, el 25% de 3.470 procesos tienen que ver con la temática de seguro, que como ya lo dije, tiene segunda instancia en un porcentaje aproximadamente del 50%. ¿Qué muestra también esta gráfica? La acogida de los consumidores financieros en acudir a la Superintendencia Financiera para que se administre justicia. El crecimiento ha sido más que paulatino, ha sido disparado, y así se sigue reflejando diariamente en el número de procesos que ingresan para el conocimiento. ¿Qué se ha visto? Definitivamente el consumidor financiero, y creo que esto también lo comparten las entidades vigiladas, el margen de especialidad brinda una especial confianza en que los consumidores y las entidades estén ante un ente especializado en busca de que se les resuelva sus controversias. Esta gráfica la quería poner de presente para que vean el crecimiento y para que vean la importancia de la actividad jurisdiccional en el marco de esta acción de protección al consumidor. Ahora sí entremos en materia sustancial, enfoque en materia de seguros. En este punto les quiero hacer una presentación de cuál ha sido la evolución de la delegatura en los análisis que se han tenido y cuál ha sido el margen. Cuando comienza la delegatura en el año 2012, en abril de 2012, comenzaron a llegar los primeros casos de seguros, y cuando el inicio de los análisis se hace bajo una perspectiva como lo hacía quizás la jurisdicción ordinaria en su momento, y es el contrato. Es decir, que se revisaban las cargas que establece el artículo 1077 del Código de Comercio, que es que el asegurado debe mostrar la ocurrencia en caso de ser necesaria la cuantía, y las aseguradoras las causales excluyentes de su responsabilidad. Así comenzó la delegatura, y recordemos que, y ya lo pusieron de presente los dos panelistas, lo que podría entenderse como la regulación especial de protección al consumidor financiero nació en el título primero de la Ley 1328 de 2009, es decir, unos años antes de que comenzara a operar la acción de protección al consumidor.
y pues ya se hace énfasis con la ley 1480 de 2011, que ya dijimos, 12 de abril de 2012, si no me falla la memoria, el anterior compendio de protección al consumidor era de 1982, que era el decreto 3466. Antes eran normas generales y realmente el desarrollo y evolución jurisprudencial era muy poco. El doctor Sanabria traía a colación una decisión muy importante que quizás más allá de la discusión de quién es consumidor, que es la sentencia C909 de 2012, también nos mostró que el miramiento a este tipo de análisis frente al consumidor implica otro tipo de derechos y obligaciones, y este tipo de derechos y obligaciones ya los estaba definiendo o los definió la ley 1328 de 2009 en su título primero, especialmente aquellos que tienen que ver con deberes de información y debida diligencia. Otro tanto hizo la ley 1480 de 2011 y específicamente en seguros. Desde el artículo 34 entra a hacer unas precisiones sobre las implicaciones, no solo, y introduce un nuevo ámbito de que no solamente es que se le informe al consumidor, sino que al consumidor debe informársele cuando lo van a vincular, debe entregársele las condiciones cuando lo vinculan, debe darle a conocer todo lo que se modifique en las condiciones durante el desarrollo de la relación contractual, e inclusive debe suministrar condiciones de información y diligencia hasta después de la reclamación, so penas de unas consecuencias muy claras que tiene el artículo 37 de la ley 1480 de 2011, que inclusive fueron producto de una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia este año, del 2022, donde resaltan esa consecuencia de ineficacia de no cumplir con esas cargas, y específicamente en el tema asegurador. Partiendo de este contexto, de la evolución de la superintendencia, que se comenzó a trabajar, y esto lo hemos hecho a medida del tiempo, no solamente para efectos de un análisis de la responsabilidad contractual en materia de seguros, tiene que revisarse lo que está expresamente previsto en lo que se contrata, tiene que establecerse cuáles son las condiciones previas al contrato, cuáles son las que se hacen ya cuando se vincula, durante la celebración y su desarrollo, el desarrollo del mismo contrato con el consumidor, es decir, un desarrollo lineal que para todos los análisis, como lo voy a pasar a explicar, debe tenerse en cuenta. Y en este punto hago claridad que frente a las condiciones de vinculación, este aspecto no solamente opera frente a vida, sino también frente a seguros de daños, pero me voy a detener especialmente en vida. ¿Por qué en vida? Porque la mayor número de acciones de protección al consumidor en materia de seguros tiene ese énfasis en seguros de vida grupo deudor, donde la principal problemática que uno le ve al consumidor es que le objetan por cuenta de la reticencia o una preexistencia. Pero ¿cuál es la controversia y de dónde surge la inconformidad del consumidor? Es en qué ocurre desde el momento de la vinculación, desde el ofrecimiento. Y es ahí donde nace el análisis principal de la delegatura, y es: tiene que revisarse para ese análisis desde el ofrecimiento quién lo hace, si lo hace directamente la entidad financiera, lo terceriza, la entidad aseguradora lo terceriza, o lo hace una entidad financiera con la cual puede tener un contrato de uso de red o una licitación, la responsabilidad de quienes intervienen, porque también puede estar un intermediario o un agente, determinar cómo se dieron las condiciones del diligenciamiento de los documentos, todo esto de cara a una sola situación, y es poder establecer si son aplicables las condiciones del contrato al consumidor, porque se parte de que le serían aplicables siempre y cuando se le informe y se le entreguen las mismas. Y aquí hago la precisión, y es que no todos los contratos, más allá de que tengan la misma naturaleza, que sea un contrato de una póliza de vida grupo deudor, no todos los casos pueden catalogarse o mirarse de forma igual. ¿Por qué? Porque ya lo explicaba, el canal de comercialización definitivamente nos da la razón de que todas las condiciones y cada relación y vínculo es distinto, porque, insisto, lo puede ofrecer un agente, una agencia, a través de Bancaseguros, que es a través del ofrecimiento directo por la aseguradora, lo hace a través de un funcionario de una entidad financiera, un terceriza con fuerzas de venta, y en ese orden la particularidad de cada caso para establecer dónde surge la responsabilidad y si le son aplicables las condiciones, insisto. Ahora, este análisis nace en cualquier momento, no solamente
cuando ya se configura el siniestro, porque las pretensiones pueden estar encaminadas en su momento a que se le reconozca la indemnización o que también se produzca la nulidad del contrato y se haga la devolución de primas. Pero en cualquiera de esos escenarios, el análisis lineal y que hace la delegatura siempre va a ser el mismo, y es no solamente lo que está pactado de cara a la protección del consumidor, sino a las condiciones que surgen desde el mismo ofrecimiento y en el desarrollo del contrato. Aquí hay que hacer énfasis en un aspecto muy importante, y es que la Superintendencia Financiera, con la Ley 1480 de 2011, su artículo 57, que remite al 58, tiene unas facultades especiales, y es que puede fallar infra, extra y ultra petita, y la misma ley dijo que debía buscarse fallar de la manera más justa posible. No dejemos de lado también la naturaleza de la actividad, que es de interés público y que propende por los derechos de un consumidor financiero. Esto de cara al análisis que se hace frente a los consumidores financieros en materia de seguros, pero esto no quiere decir que se deje de lado aspectos relevantes como los siguientes. Aspectos como tal de que la relación existe entre un consumidor y una entidad vigilada, y el hecho de que sea un consumidor tampoco quiere decir que se desentienda que el consumidor financiero también tiene unos deberes especiales. La ley 1480, la ley 1328 de 2009, en el artículo 6, definió unas prácticas propias de protección al consumidor financiero para que el consumidor también tenga que asumir unas cargas, y este aspecto lo debe desarrollar la delegatura en múltiples decisiones y el tribunal ha avalado lo pertinente, sin desconocer, eso sí, que las entidades vigiladas tienen unas obligaciones especiales que ya resaltamos, y en esas obligaciones especiales, entre otras, está definir el perfil del consumidor. No todos los consumidores se pueden mirar igual, y a la hora de objetar un siniestro, decir, yo le di la información, por favor, y establecer la naturaleza del consumidor es propio de garantizar que el servicio, la vinculación, sea la adecuada. Verificación de cláusulas y prácticas abusivas. Tienen que estar presentes las cláusulas y prácticas abusivas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y la misma Ley 1328 de 2009 en el artículo 11 les dio la consecuencia clara de que si hay una cláusula abusiva se tiene por no escrita. Se resaltan los deberes de información y debida diligencia de las entidades vigiladas, esto de cara a que les sean aplicables las condiciones generales y particulares del seguro, del seguro y la variación del estado y conservación del riesgo. Bueno, ya en materia casuística y particular, entendiendo que se me acaba el tiempo, ¿qué aspectos son relevantes a la hora de, y que hemos visto pueden ser llamativos y se presentan generalmente? Primer punto, el estado del riesgo al momento de solicitar el seguro y previo al siniestro, esto de cara a que conllevan en lo que tiene que ver a seguros de vida y seguros de daños, en lo que tiene que ver con vida, a que lleven a una objeción por reticencia o inexactitud, y ya en lo que tiene que ver con seguros de daños a partir de la agravación del estado de riesgo, con situaciones como la agravación el cambio del bien asegurado, la variación de las condiciones del contrato no informada, cesión del bien asegurado y venta del bien asegurado. Esto aplica para casos como pólizas colectivas de vida, pólizas colectivas de automóviles, exequiales y pólizas de vida grupo deudor. Un segundo punto es la aplicación de las condiciones al nicho del mercado a quien se dirige el seguro y el amparo. Esto es muy relevante, y esto ¿a qué se remite? Se ofrecen productos a un nicho específico por parte de las aseguradoras, como pueden ser profesores, militares, policías, pero se los ofrecen en condiciones que no les son aplicables al régimen que tienen, y eso que lleva a que posteriormente, cuando se va a reclamar, pues no se cubra la indemnización y ahí genere la controversia. La definición de requisitos de asegurabilidad y procesos de colocación, esto es muy importante. Se deben establecer los requisitos que previamente debe cumplir una persona para poder ser parte del seguro, del grupo asegurado, y si fueron suficientemente informadas. Y se precisa aquí especialmente el tema de las pólizas automáticas, pólizas que sencillamente cuando una persona se vincula a un crédito ya está vinculada a una póliza que no sabe qué contrató, o sencillamente con una pregunta, con preguntas generales usted entra al grupo asegurado siempre que se encuentre bien de salud, pero la pregunta es,
que es estar bien de salud, y posteriormente se vuelve objeto de objeción. Ahora, aseguro a todas las personas que tengan entre 25 y 30 años y que no tengan un elemento de riesgo. ¿Qué es un elemento de riesgo? Y que llevan posteriormente a objetar si ni siquiera le dieron las condiciones. Y aquí hay que relevar algo muy importante, y es que el momento para establecer las condiciones de colocación del seguro no son para cuando se hace el estudio de la reclamación, es al momento de la vinculación, y en casos como estos no puede llegarse al momento de la objeción para cuando se hace realmente el análisis de riesgo. Eso debe hacerse al momento de la vinculación. Otro punto importante sobre el conocimiento y claridad de las condiciones aplicables. En este aspecto de condiciones aplicables ya hablábamos de la consecuencia que trae el artículo 37 de la ley 1480 de 2011. Aquí hay algo interesante, y es, si ustedes miran la norma, el artículo habla del tomador con el asegurador, pero es que debe también informársele al asegurado beneficiario, quien en últimas va a ser quien termina beneficiado con el seguro. En lo que tiene que ver con las condiciones del contrato ofrecido versus lo alcanzado, en este caso se resaltan situaciones especiales como de pólizas que ofrecen un rendimiento de ahorro, pero ¿cuál es la problemática que se ha visto? Y es que en estos casos el consumidor normalmente llega pensando que no adquiere una póliza, sino un producto de ahorro, donde no tiene claro si lo que se le ofreció como producto de ahorro en una póliza tiene un contenido de garantizado o simplemente estimado. Y al no tener claras las condiciones, lo que llega primero es a tener consecuencias como no entiende el producto, termina el producto por mora, porque en últimas es una póliza, se le varían las condiciones, y ese rendimiento ofrecido, donde le dicen que después de 20 años pagando 500.000 pesos va a tener 600 millones de pesos, termina reducido a 12 millones de pesos, porque no se le dio a conocer realmente las condiciones del producto. Y finalmente, quienes participan en falta tiene que ver con la participación del tomador intermediarios. Pues casos y problemáticas que se ve es que se genere la nulidad relativa de un contrato. De muchas formas se da por cuenta de que la información no se le da bien al consumidor, y esto puede ser derivativo de perjuicios a la aseguradora o eventualmente al tomador que ofrece a través de un crédito. Y son aspectos que ya he venido estudiando la delegatura en casos particulares. Finalmente, para resaltar muy puntualmente canales de comercialización y aspectos a tener en cuenta telefónicamente qué problemática se ve, y es que telefónicamente muchos de los consumidores no saben ni siquiera quién le ofreció el producto, si fue una aseguradora, si fue un tercero, si fue la fuerza de ventas, porque la llamada que se hace inclusive se hace con ánimo de darle a conocer una asistencia. Productos de app y cajeros, relevante en app, porque si bien las tecnologías deben ser uso a través del ofrecimiento y participación de estos tipos de productos, lo que debe establecerse y garantizarse al consumidor es que, si bien es rápido, efectivo, que tenga cómo brindar la información. Cajeros, casos como que las personas retiran 200.000 pesos de un cajero y les sale un letrero, tome un seguro, dice sí, pero no sabe qué fue lo que contrató, resulta que lo roban al rato y va a verificar su seguro y ni siquiera supo qué condiciones contrató. Y baja definitivamente sobre las condiciones que se le informen, y algo muy relevante, y es que juega una especial relevancia sobre la licitación o el slip de las condiciones del seguro. Esto porque en el transcurso de la relación contractual en algunos casos se modifican las condiciones, pero nunca se le dan a conocer al consumidor, y si ocurre el siniestro finalmente terminan objetándolo frente a un asunto que ni siquiera conoce. Eso era lo que les quería transmitir en términos generales. Les agradezco el tiempo, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros tres panelistas con tan excelentes presentaciones desde el punto de vista de cada uno de ellos y su rol en el tema de seguros y de la protección y las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Damos por terminado este primer panel y pasamos al segundo